¿qué tal? Bienvenidos al segundo videotutorial de Fortran 9095. Para empezar vamos a retomar el código del video anterior, porque se me olvidó decir algunas cosas, algunos detalles importantes. Por ejemplo, si se fijan en este código dejé unos espacios, unas líneas en blanco al escribir el código. Bueno, pues esas líneas no las toma en cuenta el compilador. Igual pude haber escrito el código de esta forma, por ejemplo, y pues no pasa nada. Es decir, el compilador cuando ve una línea en blanco se la salta y sigue leyendo la siguiente línea. Por otra parte, si por ejemplo dejamos un espacio o una pequeña sangría, el compilador tampoco la toma en cuenta. Esto después nos va a servir para organizar mejor nuestro código, sobre todo cuando veamos los loops o ciclos. Pero bueno, mencionar eso, que si hay espacios aquí, pues también el compilador no los toma en cuenta. Otra cosa que también hay que decir es que podemos comentar nuestro código. Por ejemplo, bueno, la forma de hacerlo es poniendo el signo de exclamación y a continuación nuestro comentario. Cuando el compilador llega a esta línea, pues no la toma en cuenta, se salta a la siguiente instrucción. Estos comentarios pues sirven nada más para hacer más legible nuestro código cuando otras personas lo lean, o cuando pasado pues algún tiempo lo retomemos y queremos pues saber qué es lo que hicimos aquí. Es una buena práctica pues comentar nuestro código. Los comentarios los podemos comenzar también con la letra C, y podemos hacerlo en cualquier parte del código. Por ejemplo, después de una línea podemos poner bueno, aquí al parecer no, con la letra C pues no, fíjese, creo que es porque la tenemos declarada aquí, pero podemos utilizar el signo de admiración, y aquí tenemos otro comentario. ¿Qué otra cosa? Bueno, si compilamos, corremos el programa. Si se fijan, no nada cambiado. Le dejamos aquí unos espacios. Ahora no hay líneas en blanco. Hemos comentado el código y pues el programa no sufrió ninguna alteración. Y bueno, pues vamos a hablar ahora con un poco más de detalle sobre la declaración de variables en Fortran. Habíamos visto que para declarar variables enteras se escribe la palabra integer. Son números guardados en 4 bytes, los números enteros de toda la vida, que no se escriben con punto decimal. Luego también vienen variables reales, que se declaran con la palabra real. Estos son guardados en 4 bytes y tienen, dependiendo del compilador y de la máquina que utilicemos, tienen como 8 cifras significativas. Son números que se indican con punto decimal. Por ejemplo, el 4 como número real lo podemos escribir un 4 y un punto. Bueno, números reales como los escribimos siempre. Algo que hay que tener en cuenta aquí es que para la notación exponencial o notación científica
Por ejemplo, si tenemos el número 10 por 10 a la 2, la manera de escribirlo en Fortran es de esta manera. El exponente de la potencia de 10 va después de una letra E. Ahora hay también números reales que se guardan con doble precisión, es decir, se guardan en 8 bytes, así que van a tener el doble de cifras significativas que estos, como unas 16 cifras significativas. Se declaran con la palabra double o también con real 8. Aquí la diferencia es que para la notación exponencial vamos a escribir 10 y la potencia después de una letra D. Ok, este es el mismo número que este, solo que con doble precisión. Ahora hay compiladores que incluso aceptan números reales de cuádruple precisión. Se declaran de la siguiente manera: así, o también como real 16, ya que son números guardados en 16 bytes y tienen también el doble de cifras significativas que los de doble precisión. Para la notación exponencial, la diferencia es que la potencia del 10 se escribe después de una letra Q. Ok, estos es el mismo número, 10 por 10 a la 2, solo que en simple precisión, doble precisión y cuádruple precisión. También tenemos variables que toman valores en los números complejos, se declaran con la palabra complex, y la forma de escribirlos, por ejemplo, si tenemos el número 4 más 2i, número complejo, la forma de escribirlo en Fortran es con dos números reales entre paréntesis, es decir, ok, es un 4, es un número real, por eso puse el punto decimal. Esta es la parte real del número complejo y esta es la parte imaginaria, separado por una coma. También pueden ser escritos de forma con notación exponencial, por ejemplo el mismo número y aquí también hay formatos para doble y cuádruple precisión. Bueno, también hay variables de tipo lógicas que se declaran con la palabra logical. Variables lógicas o booleanas, estas nada más pueden tener dos valores: verdadero y falso. Ok, por último hay variables de tipo carácter, se declaran con la palabra carácter. Son variables que corresponden pues a cadenas de texto. Y aquí al declararlas, esto es muy importante, se debe de especificar cuántos caracteres puede tener la variable. Por ejemplo, si yo quiero declarar la variable x como tipo carácter, se debe de ser de esta forma. Aquí entre paréntesis va cuántos caracteres puede admitir esa variable. Supongamos que en este caso son 20 y la variable es x. Esto quiere decir que esta variable x puede guardar una cadena de caracteres de hasta 20 caracteres. Más de 20 no, menos sí se pueden guardar, pero más de 20 caracteres no. Así, por ejemplo, una variable de este tipo, por cierto, debe de ir entrecomillado. Siempre el texto en Fortran debe ir entre comillas simples. Por ejemplo, en este caso, si x a x le hemos asignado esta cadena de caracteres, pero también podemos asignar
de esta forma. Esto ya no es un número, es una cadena de símbolos, así es como lo va a interpretar el compilador. Y los espacios también cuentan, aquí si se fijan puse un espacio, así que esta cadena contendría 1, 2, 3, 4 y 5 caracteres. Bueno, ahora vamos a escribir un código que ejemplifique lo anterior. Por eso voy a borrar esto. Ok, Fortran 95. Vamos a nombrarlo variables. Algo que quería comentarles también es que una característica de Fortran es que cuando tú no declaras una variable, aquellas variables que no han sido declaradas, Fortran las asume de un cierto tipo implícito. Así las variables que empiezan con las letras I, J, K, L, M y N, si no han sido declaradas antes, Fortran las toma como variables enteras, y las demás variables que empiezan con otras letras las asume como variables reales. Esto pues desde luego la declaración implícita pues no es muy deseable porque es más difícil detectar errores en el código, y para evitar este tipo de declaraciones se debe de poner al principio de la línea donde declaramos las variables la sentencia ninguna implícita. De esta manera, si aparece una variable en tu código que no has declarado, el compilador pues te dice que no ha sido declarada de ninguna forma, y pues puedes darte cuenta de ese detalle. Entonces es una buena práctica siempre poner esto, y entonces sí declarar todas las variables que vas a utilizar según el tipo que necesites. Ok, en nuestro ejemplo vamos a declarar, por ejemplo, enteras, la variable i, por ejemplo una variable real, vamos a poner la variable a, una variable de doble precisión, la variable b, una variable de tipo lógica, ponemos f por ejemplo, y vamos a declarar una variable de tipo carácter que acepte unos 10 caracteres, y la variable se va a llamar texto. Bueno, ya están declaradas las variables. Ahora vamos a asignarles un valor, por ejemplo a la variable entera podemos por ejemplo poner este valor. A la variable a vamos a poner por ejemplo este valor. A la variable b, para ver la diferencia, vamos a ponerle lo mismo, y vamos a ver la variable texto. Recuerden que esto tiene como asignado una cadena de caracteres. Entre comillas. Creo que ya me pasé de cantidad, vamos a ponerle una cantidad grande para que no haya problemas. Esto entre comillas, ok. Imprimimos la variable texto, imprimimos las demás variables que son
la variable i, la variable a, la variable b y la variable f, y terminamos el programa con la sentencia end program. Ok, vamos a guardar este archivo. Vamos a poner el nombre variables, extensión F90. Luego nos vamos a nuestro terminal, nos posicionamos en el fichero donde tenemos el archivo, en mi caso es este, y compilamos. Guardamos el programa. Y aquí está. Tenemos entonces la variable i, que es entera, vale 1000, número entero. La variable real en simple precisión a, como ven aquí tiene 2, 4, 6, 8, 9 decimales, es de simple precisión. La variable b es de doble precisión, es el mismo valor que la de a, pero tiene 17 decimales, la diferencia. La variable texto, bueno, es esta cadena de caracteres, lo imprimimos aquí primero. Y la variable lógica f, bueno, aquí no nos está mostrando el nombre de la variable, simple coincidencia que le puse este nombre. Esta f nos devuelve el valor false o falso, y es porque a esta variable, si se fija, no le asigné ningún valor de verdad, simplemente la imprimí y eso me lo toma Fortran como falso. Bien, pues esto es en sí lo que respecta a la declaración de variables, los tipos de variables, enteros, reales, de diferente precisión, lógicas y de tipo carácter, que son las principales. En un video más adelante vamos a ver también la declaración de parámetros o constantes. También cuando veamos, por ejemplo, los arreglos, también hay una forma de declararlos. Pero con este video pues hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.